Y ya estamos con el doctor Iván Insúa, que es coordinador de monitoreo e investigación en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, Acumar. Bueno, con él vamos a hablar acerca de epidemiología y salud ambiental, ¿no es cierto? Dos palabras tan importantes para la vida, y qué mejor que el doctor para explicarnos cómo se está trabajando realmente en Acumar. ¿Cómo te va, Ana María? Un gusto tenerte por primera vez en el programa, ya perteneces a nuestro staff. Sí, dos palabras importantes y complejas. Bien. Sobre todo porque a epidemiología se la asocia con epidemias, infectología y enfermedades infecciosas. Y en realidad necesitaríamos ver a esa herramienta de la salud pública como una manera de entender y comprender qué es lo que ocurre en la población. Es decir, es muy similar a ser un médico como conocemos todos que trabajamos, solo que sus estetoscopios y sus manos tocan a la población completa, no una por una. Por lo tanto, nosotros miramos la población completa y no solo pensamos en enfermedad, sino que nosotros estamos también, desde la epidemiología, brindando herramientas conceptuales que permitan entender qué determina la aparición de un determinado problema, sea en la cuenca Matanza-Riachuelo o sea en cualquier otra área o territorio. Pero lo importante es que si existen causas que lo determinan, estaríamos, o podríamos decir, o podríamos pensar todos juntos, de que esos procesos no se distribuyen al azar en el territorio. Y bueno, salud antiguamente se decía que era la ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Mientras que hoy en día, bueno, sabemos que influyen los factores sociales, psicológicos, ambientales. Exactamente, inclusive ese mensaje que estás planteando también fue llevado a la Organización Mundial de la Salud por el secretario de Determinantes, Busto Villar, que también concurrió, estuvo por aquí, sí. Y justamente eso, que hay que dejar de ver la salud como un problema de enfermedad. Entonces me preguntaba al venir para acá, si para hablar de salud hay que hablar de enfermedad. Exacto. Y no necesariamente hay que hablar de enfermedad. De prevención tendríamos que hablar. Tendríamos que ¿no? hablar de prevención y tendríamos que hablar de qué es lo que determina la aparición del problema. Si nosotros conocemos cuáles son las causas que causan la aparición del problema, entonces se nos abre el panorama para poder pensar en políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Si yo solo me concentro en mirar los problemas sanitarios, pongámosle como una determinada enfermedad, una intoxicación por plomo, una intoxicación por monóxido de carbono, algo que estamos observando en el territorio, las medidas son de atención clínica. Si nosotros pensamos en las causas que originan eso, el lugar de intervención también es amplio, es decir, nosotros impediríamos que esos problemas vayan apareciendo, tanto de los aspectos preventivos como de las políticas públicas que tratan de observar cuáles son las necesidades en salud y que de alguna manera determinan la aparición de ese problema. Y si hay una necesidad, hay un derecho. Por lo tanto, también abordar las necesidades es abordar las causas que la determinan. Por eso, en un contexto más amplio, necesitamos pensar epidemiológicamente y no necesariamente infectológicamente, epidemiológicamente en las causas que lo determinan. Y esas causas que lo determinan tienen que ver también con la distribución, o sea, en el ambiente en que las personas nos crecemos, nacemos, nos criamos, vivimos, y también los servicios de salud que tenemos, o cercas o muy lejos, pero también tiene que ver en cómo la población se distribuye en el arco económico, es decir, la distribución de dinero, la distribución de poder, la posibilidad de poder expresar o tener voz. Sobre todo yo pienso, Iván, la educación, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gente al no saber, lo que para nosotros es obvio, no es obvio para el resto. O sea, se está aplicando una política de enseñanza, de instrucción, de educación. Sí, totalmente. Aparte también creo que habría que entender el término de educación no solamente en términos de formación, sino de brindar herramientas que brindan ciudadanía, y esa ciudadanía también hace conocer cuáles son los propios derechos, pero también por otro lado hace que en un determinado hogar, una determinada familia, una mamá o un papá, en cualquier territorio, estimule a sus chicos, estimule aún más el desarrollo de sus chicos. O sea que no solo tiene un valor importante para quien está instruyéndose, sino que también eso abunda en el crecimiento y el desarrollo de los chicos, que también es un problema.
Es un problema no visto totalmente, pero que nosotros estamos abordándolo también en el ámbito de la cuenca, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, como hablabas de la intoxicación por plomo, que después va a hablar la doctora, ¿no es cierto? El hecho es cómo se llega a detectar, qué tipo de análisis se están practicando, a partir de qué edad, cómo responde la gente, si reticente o de pronto le abre las puertas de los hogares, ¿no? Está absolutamente todo. Todo lo que nombraste es lo que ocurre, digamos. Ajá. Es decir, nosotros en estos momentos podríamos decir que en aproximadamente 2 años nosotros visitamos, recorrimos alrededor de 65.000 viviendas. Hemos abordado desde el punto de vista de desarrollo psicomotor, desde el punto de vista de análisis toxicológico, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista también del desarrollo cognitivo, trastorno cognitivo de los adultos mayores, los perfiles nutricionales y de anemia o no en la embarazada. Nosotros abordamos 7.000 menores de 6 años. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando ingresamos en barrios que tienen un alto riesgo de exposición, porque son villas o asentamientos que están en la ladera. Okay. Entonces, vi cómo trabajaban, o sea, cómo la gente se brindaba, las psicólogas, y bueno, estaban analizando chiquitos hasta 6 años de edad. Sí, tal cual. Y realmente me maravillé la forma en que fueron aceptados y cómo la gente decía, ¿por qué en el de 6 y yo tengo uno de 14 y de 12 no? Y cómo le explicaban, ¿no es cierto? Totalmente. Les enseñaban acerca de las cartillas de vacunación y aparte me llamó la atención los trailers. Tal cual, eso conforma una estrategia de abordaje en el territorio en el cual nosotros instalamos en todo el territorio de la cuenca 16 unidades sanitarias fijas, unidades sanitarias ambientales donde funcionan observatorios de salud ambiental. ¿Es cierto que tienen 17 metros de largo? Sí, tienen 17 metros de largo. Parecían hospitalitos, unidades realmente. sanitarias ambientales móviles que en el caso de salud de la mujer, por ejemplo, se hacen mamografías, se hacen radiografías y por vía satelital nosotros mandamos esas radiografías que se sacan para que en otros hospitales del país puedan devolver el diagnóstico y tener el diagnóstico en el tráiler. Es decir, es tecnología también de última generación. Por ejemplo, a ver si yo te entiendo. Dale. Ustedes desde el lugar donde están recorriendo, desde el tráiler, por ejemplo, llaman al Hospital Gutiérrez y hacen una interconsulta. Sí, tenemos una serie de 12 centros en los cuales nosotros enviamos ese material y directamente nos informa las radiografías o los estudios, ¿no? No es que se hace ese informe directamente. No parece Argentina. No, creo en cuanto a los adelantos tecnológicos, que me perdonen. No, tal cual, pero sí se está pareciendo a lo que en realidad estamos decidiendo hacer, ¿no? Detectar y ayudar a la gente, más allá de que yo sé que se está saneando el riachuelo, que cuesta mucho. ¿Te parece hacia el final del programa nos explicas un poquito lo que se está haciendo? Sí, total y absolutamente, ¿cómo no? Bien, ahora vamos a hacer un corte. Adelante.